Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo les ha tratado todos estos días? Siento que el Señor ha tenido un trato muy especial contigo y conmigo. Y Él ha puesto en mí una inquietud muy grande alrededor del concepto de la obediencia. Nosotros los cristianos utilizamos mucho esta palabra, pero ¿qué significa realmente la obediencia? La Real Academia nos traduce eso en una sola palabra: sometimiento. Si estamos hablando de la obediencia a Dios, es el sometimiento a Dios. Si estamos hablando de, en el mundo actual, el sometimiento a las normas, el ordenamiento y todas aquellas cosas que hacen parte de el lugar donde tú habitas. Si estamos hablando del ser humano, estamos hablando del sometimiento a la autoridad. Llámese la autoridad eclesiástica, llámese la autoridad civil o llámese la autoridad en el hogar donde nosotros nos encontramos. Como es apenas lógico, la obediencia es uno de los elementos que más nos cuesta. Desde el principio, cuando Dios creó el mundo, todo lo hizo para que fuéramos obedientes y sometidos a Él. A los ángeles les creó para que en medio de toda la alabanza y la adoración se estuviesen sometidos a Él. Sin embargo, un ángel que era el maestro de la adoración terminó haciendo algo diferente, porque lleno de egoísmo se rebeló contra Dios y logró conseguir que una tercera parte de los demás ángeles le siguieran, y naturalmente fue desechado del reino de los cielos. Como es apenas obvio, cuando Dios crea al ser humano, intenta entonces destruir la creación de Dios. El ser humano, porque dice la Biblia que es la corona de la creación. Es la corona que Dios hizo de una manera especial, algo inferior a los ángeles, pero de una forma muy especial. Por eso, al tocarme estos días el Señor con el tema de la obediencia, yo quiero titular este mensaje: ¿cuánto cuesta la obediencia? ¿Cuánto cuesta la obediencia? Y quiero que me acompañes en la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, los versículos 8 y 9. Dice el versículo 8: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Versículo 9: y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todo lo que les obedece. Señor, añada bendición a esta palabra. El contexto donde nos encontramos, especialmente con nuestro Señor Jesús, es que Israel o la Palestina en su momento estaba siendo dominada por el imperio de los romanos. La Palestina había sido dividida en 4 provincias: la provincia de Judea, la provincia de los Galileos, la provincia de Samaria y la provincia de Perea. Jesucristo, nuestro Señor, nació en la provincia de Judea, en Belén de Judea. Naturalmente, cuando regresa de Egipto con sus padres, es llevado a Galilea, a la ciudad de Nazaret, que hacía parte de la provincia de Galilea. Por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. De allí que Natanael, cuando es invitado por Felipe a ser parte de los discípulos de Jesús, dice: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Porque la provincia de Galilea para los judíos era considerada donde habitaban los impuros, donde habitaban aquellas personas que no tenían nada que ver con el mensaje y la tradición que Dios le había encomendado a los israelitas y especialmente a los judíos. Esta razón hace de que en medio de todo esto, Jesús, cuando hace su aparición, cuando se desarrolla, y especialmente cuando el libro de los Hebreos nos está tocando el tema de que aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Y aprendió a obedecer a quién? En primer lugar, a su Padre Celestial, porque dice la Biblia a través de Juan que de tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna.
Y a través de Jesucristo, Él no desechó nada de lo que el Padre estableció para su plan. Y especialmente vino sabiendo cuál era el propósito del Padre. Pero de igual manera se sometió a sus padres, a José y María. Y se sometió también al ordenamiento que en aquel momento había. O sea, todo esto implicaba que siendo de naturaleza Dios, Él 100% ser humano, un hombre, le tocó adaptarse y obedecer a cada circunstancia de la cual vivió. Por eso nosotros encontramos y entendemos que todo lo que Jesús quiso traernos a nosotros fue que el ser humano sí es capaz de someterse y obedecer. Él nos lo demostró con su vida, Él nos lo demostró con su obra, nos lo demostró con su ministerio. Cada momento Él hizo énfasis que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Todo ello me lleva entonces a una gran reflexión, porque todo esto nos permite entender que Él a qué venía entonces a este mundo. Él a qué venía a sufrir. Él venía entonces por obediencia a generarnos un nuevo camino y una nueva oportunidad a un mundo perdido. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿valía la pena que Jesús descendiera de su trono y de igual forma pagara el precio por cada uno de nosotros? ¿Merecíamos nosotros ese sacrificio de parte de Jesús? Sin embargo, tenemos que recordar siempre que la Biblia nos enseña que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, y que la obra de su creación Él no la iba a desechar. Él intentó ilustrar diferentes formas de cómo nos podíamos reconciliar con Dios, hasta que tuvo que enviar a su único Hijo para que fuese la manera de expiar nuestra culpa, para que fuese la única forma de cómo el mundo se pudiese reconciliar con el Padre a través de Jesucristo. Por cuanto todos aquellos que creyesen en Jesús serían salvos y serían llamados hijos del Altísimo. Entonces, eso me lleva a un gran interrogante, ¿verdad? Necesariamente la obediencia, para llegar a ella, tenemos que pagar un costo. Y a través de la palabra podemos tener diferentes formas de cómo mediatizarla, pero yo quiero ilustrarte a través de 3 aspectos que me evidencian que hay que siempre pagar un costo. Porque en primer lugar la palabra implica sacrificio. La palabra implica sacrificio. Y esto yo quiero que nos vayamos al libro de Filipenses 2, en el versículo 8. Dice de la siguiente forma: al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y quiero complementar este mensaje o esta parte de la palabra que la obediencia implica sacrificio con una palabra que está en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 10. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Hoy tú y yo vivimos para Dios por medio de aquel que murió por cada uno de nosotros, por medio de aquel que hizo la obra en cada uno de nosotros, por medio de aquel que nos sustituyó y que el pecado que tú y yo debíamos que pagar, Él lo pagó. Él fue el gran sacrificado. Cuando nos preguntan hoy, ¿debemos quedarnos en nuestra casa? Fíjense lo que ha venido pasando en el mundo. La desobediencia, el pequeño sacrificio que implica quedarnos en nuestra casa, ha sido desobedecido por muchos. Y ha generado y ha facilitado a que este virus contagie a miles, a millones, y haya generado una desesperación e incertidumbre en la población.
Hoy la economía está sacudida, hoy los hogares están sacudidos. Hay mucha gente que en estos momentos está viviendo en una situación bastante complicada. En estos días escuchaba las estadísticas diciendo que muchos hogares hoy están presentando solicitudes de divorcio porque al tener que recluirse en el sitio de confinamiento en su hogar, se han dado cuenta que no se toleran unos con otros. Porque la falta de perdón, la falta de amor ha evidenciado que la mayor crisis la hemos tenido y la tenemos en nuestro hogar. El sacrificio que nos tocaría pagar, que es el de reconciliarnos en principio con Dios y en segundo lugar en nuestra familia, en tener la oportunidad de que con nuestras esposas, con nuestros hijos, haya un mensaje, haya una oportunidad de volvernos nuevamente a ver, de sentirnos como familia y de eso estructurarlo para mejorar nuestras relaciones y para que después que transcurra todo esto haya una nueva reflexión y un nuevo cambio en nuestra naturaleza. Todo eso ha venido generando graves problemas. El sacrificio nos cuesta, pero a Jesucristo, Él lo hizo todo. Él simplemente, cuando oró en el Monte de los Olivos, dice la palabra, que le dijo: Padre, si es posible pasar esta copa. Pero Él no dijo: yo no voy a obedecer. Él simplemente lo que terminó diciendo fue: que se haga tu voluntad. Y eso es lo que nosotros, aunque no nos guste muchas cosas, hoy estemos dispuestos a sacrificarnos para que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial en cada uno de nosotros. Para que la manera y el propósito por el cual Cristo nos escogió se cumpla realmente en nosotros. El segundo aspecto, la obediencia implica entonces también agradar a Dios. Agradar a Dios cuesta. Y dice, quiero ilustrarlo con la palabra en Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 8. Los que vivan según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Cuesta implica que tenemos que dejar esa naturaleza pecaminosa, que tenemos que renunciar a ella, que tenemos, porque Jesús nos lo dejó, quien nos ayude para que podamos entonces renunciar y dejar atrás todo lo que anteriormente éramos. En el Espíritu Santo encontramos ese ayudador. En el Espíritu Santo encontramos quien nos da la fortaleza. En el Espíritu Santo nos permite establecer el carácter de Cristo a cada uno de nosotros. Y con ello, a través de esa obediencia, buscando siempre la ayuda del Espíritu Santo, podemos agradar a Dios. Podemos alcanzar misericordia y podemos entonces sí establecer a un Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro entorno, y podemos naturalmente proyectar lo que Dios quiere hacer en la sociedad. Por esa razón, yo quiero decirte en este día, ¿te cuesta agradar a Dios? Nos cuesta agradar a Dios, pero es la única forma de que podamos realmente estar relacionados y conectados con Él. Porque solamente los de manos limpias y puros de corazón podrán verle. Y el tercer aspecto que quiero hablarles es que la obediencia, de igual manera, implica disfrutar del bienestar y de la vida eterna. Y quiero ilustrarte con una palabra que está en el Salmo 119, en el versículo 165. Dice: los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Los que aman tu ley, o sea, los que obedecen tu ley, disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Eso está en el Salmo 119, versículo 165. Y está claramente determinado también en el libro de Jeremías, cuando Él nos dice que sus planes son de bienestar, que Él quiere asegurarnos un futuro y una esperanza. Sus planes nunca son para hacernos tropezar. Sus planes nunca son para ridiculizarnos. Sus planes nunca van a ser
para que nosotros nos sintamos que estamos disminuidos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por esa razón, yo quiero invitarte en este día a que nosotros reflexionemos sobre esta palabra, que entendamos que Jesucristo vino a este mundo realmente a cumplir un propósito de obediencia con relación a lo que el Padre le estableció, a traer las buenas nuevas de salvación, pero de igual forma vino a morir con un propósito para que tú y yo podamos tener una nueva oportunidad en Cristo. Y hoy esa nueva oportunidad nos implica para nosotros que debemos tener sacrificio. Esa nueva oportunidad nos implica que debemos agradar a Dios. Y esa nueva oportunidad implica de igual forma que nosotros debemos estar buscando el bienestar y la vida eterna a través de Cristo y la obediencia. Por eso, en este tiempo, es que es un tiempo muy especial, es un tiempo de reflexión. Yo quiero animarte. Hay esperanza para tu vida. Cristo es nuestra esperanza. Cristo no murió por ti y por mí hace más de 2000 años simplemente para que sea una tradición más. La tradición la dejamos atrás. Él vive en nuestras vidas y además de eso, Él murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados, por cada una de nuestras culpas, pero Él vive, Él resucitó y Él hoy está en tu vida y está en mi vida. Hoy está al control de todo y Él viene en una segunda oportunidad otra vez a juzgar, pero de igual forma a reinar por la eternidad. Yo quiero decirte en este día y invitarte a que todo esto sea un motivo de reflexión. Todo esto sea un motivo en el cual nosotros entendamos que hay grandes oportunidades, que hay grandes cosas que se están moviendo, pero están moviéndose en nuestro favor. Que después que pase todo este tiempo de la pandemia, después que pase, en Cristo tenemos nuevas oportunidades. La obediencia, el sometimiento a Dios nos va a llevar a que encontremos un camino depurado, un camino a través del cual vamos a tener fórmulas y entendimiento para poder avanzar y vivir. Yo quiero que tú tengas eso muy claro. Yo quiero que tú sientas en tu corazón que realmente Dios nos hizo un plan perfecto para ti y para mí, y que en estos tiempos, con toda esta circunstancia, cuando la palabra profética se está haciendo evidente y estamos viendo el acortamiento de los tiempos, estamos viendo las señales, estamos viendo que el virus está afectando a la población, que se levantan nación contra nación, que todas aquellas cosas que tanto en Lucas 21 como en Mateo 24 están debidamente profetizadas, todo ello va a hacer que tú y yo entendamos que necesitamos devolvernos a la obediencia. Necesitamos devolvernos al papel de lo que Cristo nos enseñó, de lo que Cristo estableció y de lo que Cristo nos permite. Hoy que sea una gran reflexión para tu vida y para mí. Yo quiero decirte en esta tarde, mi hermano, sé una persona obediente, sé una persona sometida. Sometidos a Cristo, vamos a encontrar recompensa. Inclina tu rostro allí donde tú estás y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre amado y bendito, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, hoy queremos decirte, Señor, que entrego mi vida a Dios, que me someto a ti, porque quiero ser obediente. Y quiero ser obediente a lo sumo como lo fue nuestro Señor Jesús. Porque Él nunca dudó. Y hoy te pido que me ayudes, Espíritu Santo, a no dudar. He tenido en mi naturaleza carnal muchas veces la intemperancia, la rebeldía, pero hoy me sacudo de ella, renuncio a ella y estoy dispuesto a vivir permanentemente sometido a ti. Quiero, a partir de este tiempo, que me ayudes a que cada día aumente la obediencia en mi vida, aumente en mis acciones y que sea una persona de testimonio para poder hacer, como dice Hechos de los Apóstoles, testificar
de aquel que nos trajo de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Bendito seas por siempre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que sea un buen tiempo para tú y para tu familia.